Salvador Barragán va a traer pasajes de la Sagrada Escritura que a su parecer estarían probando la sola Escritura. ¿Tienes ahí algún pasaje con el que te gustaría comenzar? No hay un texto bíblico, un pasaje bíblico en sí que digas, aquí se prueba la sola Escritura. Ahí encontramos el texto que dice el apóstol Pablo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué otra cosa, al mismo texto bíblico, es útil? O sea, si tú me pudieras mostrar por la Escritura, ¿qué otra cosa es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de perfeccionar a los hombres de Dios? El magisterio, instituido por el mismo Jesucristo. Es Efesios capítulo 4. La pregunta que nos hace Salvador es ¿qué otra cosa, aparte de la Escritura, es que Dios nos habría dejado para que pudiéramos ser perfeccionados, ser santificados? Y aquí está la respuesta. Efesios 4:11, hablando de Jesús, dice así: Él, Jesús, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Y luego nos dice, el verso 12 nos dice cuál es la razón para ese magisterio o esos maestros autorizados. Para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Es otro propósito del magisterio, la unidad de la fe, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez espiritual de la plenitud en Cristo. Ahora, este magisterio, aquí regreso y termino y ahorita te doy el paso. Este magisterio trabaja con la palabra de Dios, pero no es lo uno o lo otro. No es así como que, a ver, ¿qué se necesita para ser santificados? ¿El magisterio o la palabra de Dios? Y la respuesta católica es las dos cosas. Necesitamos la palabra de Dios en su forma oral y escrita, pero también necesitamos lo que Jesucristo instituyó, porque este magisterio fue instituido por Jesucristo para ser edificados, para ser santificados y llegar a la imagen de Jesucristo. Pero tú hablas de lo que instituye nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que son dos contextos diferentes. Entonces, tú me preguntabas, José, aparte de la Escritura, aparte de la palabra de Dios escrita, ¿qué otra cosa nos perfecciona? ¿Qué otra cosa nos hace madurar espiritualmente para ser como Cristo? Y yo creo que respondí. Aquí tú dices que está fuera de contexto, que porque aquí no se refiere a la palabra de Dios, pero es que yo no te estoy diciendo que aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo es que aparte de la palabra de Dios, Jesucristo mismo nos dio un magisterio. Magisterio significa maestros, son maestros autorizados. Y aquí se está probando que aparte de la Escritura, Cristo sí nos dejó un magisterio para que podamos nosotros crecer, madurar y ser transformados a la imagen de Jesucristo. Claro. ¿Cuál es ese depósito de la fe? ¿Cuál es esa tradición oral o esa palabra de Dios oral o esas señales que Jesús hizo, las cuales no quedaron escritas? Cuando nosotros vamos a la tradición, podemos encontrar no necesariamente nuevas doctrinas, porque cualquier cosa que yo te pueda decir, puedes encontrarla en la Escritura, pero no están todos los detalles, que de acuerdo a la tradición, sí tenemos los detalles. Por ejemplo, en la Escritura se nos habla de la Sagrada Eucaristía, pero no se nos dice cómo llevar a cabo la liturgia, no se nos dice exactamente cómo van a ser las oraciones delante del altar, no se nos dice los detalles sobre las posturas, sobre los gestos que un ministro debe llevar a cabo. Todo eso no está en el Nuevo Testamento, pero sí está en la tradición. Entonces, lo que me estás diciendo, José, es que Jesús, esas señales, porque ahí habla de milagros, no habla de liturgia, ni tampoco habla de culto, o sea, habla de señales y las señales son milagros. El Evangelio de Juan se le conoce como el Evangelio de los signos. Se le conoce como el Evangelio de los signos, pero no se debe entender signos como milagros. En este caso está hablando de los signos teológicos. Si alguien dice, dame otra palabra para entender qué es esto de los signos teológicos, son los misterios cristianos. Tú sabes que misterio viene del griego mysterion y en latín es sacramentum. Entonces, si alguien pregunta, ¿cuáles misterios son esos, José? Bueno, Juan capítulo 1 habla del misterio de la encarnación. Después, si seguimos avanzando, en Juan capítulo 3 habla del misterio de el bautismo, cuando habla de nacer de nuevo. Si seguimos avanzando, en Juan capítulo 6 habla del misterio de la Sagrada
Eucaristía. Si seguimos avanzando, Juan capítulo 20 habla del misterio de el perdón de los pecados, la confesión. Entonces, esos son los signos teológicos. Aquí no está hablando de maravillas, de prodigios, de sanaciones. No, está hablando aquí de signos teológicos. Está hablando de misterios. Está hablando aquí de estas verdades profundas que son una parte sustancial del Evangelio. Entonces, a eso se está refiriendo. Solamente te quise responder para que no se diga que todo lo que preguntas, digo que eso lo podemos tratar en otro video. Estás mencionando lo que está escrito y dice el apóstol Juan que Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no quedaron escritas. Sí, y sí tienes razón. Yo me enfoqué en explicarte a qué se refiere signos teológicos. Es cierto, pero hay otros misterios cristianos que no están en el Evangelio de Juan. Ahora, si tú notas, no dice que no están escritos en toda la Biblia. Dice que no están escritos en el Evangelio de Juan. No dice que no están escritos en todo el Nuevo ¿Pueden Testamento. estar escritos en otros libros del Nuevo Testamento? Pueden estar evidenciados en otros lugares. O sea, en este versículo que tú estás usando, lo único que estaría probando, aun si lo aplicamos así como tú lo entiendes, lo único que estaría probando es que en este evangelio, en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, no está todo. Eso estaría probando, ¿verdad? Entonces, bueno, pero y tú es dijiste probable que esté. La Iglesia Católica cree que esas otras señales están escritas en los otros evangelios, o es una opinión tuya nada más. No, la Iglesia Católica sí cree que en el resto del Nuevo Testamento están evidenciados otros misterios de la fe cristiana. Nosotros como católicos no creemos que todo quedó en el cuarto evangelio. Nosotros creemos que en los 27 libros del Nuevo Testamento están evidenciados los misterios cristianos. Ahora, si tú me preguntaras, Plasencia, ¿pero crees que están todos los detalles de todos los misterios? Ahí yo te respondo que no. Y si tú me preguntaras, ¿por qué no, José? Yo te respondo, porque ahí entra el papel de la tradición. La tradición ilumina ciertos detalles que no están explicitados. Claro, entiendo. No, y me agrada esa respuesta, porque yo creo que esa respuesta va de acuerdo con lo que nosotros creemos como evangélicos, porque nosotros creemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio es uno, pero cada uno nos presenta a Jesús desde perspectivas diferentes, uno como el Mesías, otro como Dios, otro como hombre, otro como el siervo sufriente, y una cosa la puedes encontrar en la otra. Entonces yo creo que esto se sostiene aún más la tesis en cuanto a la sola escritura, porque si no lo encuentras en uno, puedes recurrir a otro, o puedes recurrir a otro libro del Nuevo Testamento o a otro, porque hay cartas pastorales, cartas universales, y es parte de la dinámica de la Biblia en cuanto a la comprensión. Y estoy de acuerdo con lo que dices, que cabe la posibilidad, y creo que eso se sostiene. Una pregunta, y bien sencilla, Salvador, esta pregunta no la había pensado hasta ahorita, me vino a la mente. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees, Salvador, que todos los detalles, todos los detallitos de los misterios cristianos están explícitamente en la Biblia? En sí, ¿a qué te refieres con misterios, José? Misterios son las verdades profundas. Por ejemplo, la encarnación es un misterio. Es el misterio más grande entiendo. de todos los misterios evangélicos. La encarnación. No, por supuesto que no está todo explícito. Ok. Qué bueno que estás contestando de esta manera, porque yo he escuchado a otras personas que ellos ya saben que si tú contestas honestamente, el católico te va a decir, ¿ves? Entonces, así como tú reconoces que no todos los detalles, no todos los pormenores de cada misterio están explícitamente en la Biblia, entonces... No, o sea, la encarnación lo sabemos, o sea, sí. Yo creo que ni aún la Iglesia Católica se ha definido en sí, lo deja como un misterio, porque realmente... Pero más adelante... Ya ves que hay creacionistas, hay traduccionistas y... Sí. Hay vertientes teológicas en cuanto a la martología, entonces... Qué bueno que estamos usando este ejemplo de la encarnación, y qué bueno que esto otro que tú estás diciendo. Más adelante comenzaron a salir errores, más adelante comenzaron a salir desviaciones que tanto tú como yo, los dos nos podemos unir para atacar esas desviaciones, ¿no? Que el adopcionismo y las otras, el sabelianismo, herejías que tienen que ver con la encarnación. Entonces, la manera en que la iglesia, a medida que se iba enfrentando a errores o a posturas que no cuadraban con lo que la iglesia siempre había creído, la iglesia, ayudada no solamente de lo que sí quedó escrito,
sino también ayudada de aquello que los apóstoles enseñaron y que dejaron en las comunidades. Es como la iglesia iba definiendo cómo entender la encarnación, cómo entender la unión hipostática, cómo entender la Trinidad, quién procede de quién, son de la misma sustancia, no son de la misma sustancia, pero siempre la iglesia se enfrentó a esto ayudada de la escritura, pero también ayudada de la tradición. Y aquí es cuando uno entiende, Salvador, a qué nos referimos cuando decimos que no todos los detalles de estos misterios quedaron plasmados explícitamente en las páginas. Y ahí es donde entra el papel de la tradición. Por eso yo repito mucho, y yo me he dado cuenta que cuando yo lo repito, o sea, cuando yo te lo digo hasta el cansancio, tú me dices es que no me dejas satisfecho, José, porque yo te digo, Salvador, no es de que la tradición va a traer doctrinas raras que nunca has escuchado. La tradición va a iluminarte para darte detalles que no están de manera explícita en las páginas del Nuevo Testamento. Claro. Y este ejemplo es uno de ellos. Uh-huh. Claro, mira, José, ahí el punto, mira. No, y no te voy a refutar ni nada, pero quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que yo creo de lo que acabas de decir. Uh-huh. En cuanto a la tradición. Un ejemplo, a mí me gustan mucho los escritos de Irineo. Creo que si a mí me dieran a escoger de los prenicenos, el que más yo me quedaría sería con Irineo. Se me hace incluso podría decir que más que Agustín. Irineo, cuando yo leo a Irineo habla de la tradición, ¿no? Porque Irineo tenía un problema, y el problema era refutar a los valentinianos, a los carpoprasianos, tenía que refutar a los marcionos, a todo el gnosticismo. Entonces los gnósticos negaban la encarnación del verbo, porque ellos eran dualistas y ellos querían en el Dios dimurgio. Los gnósticos decían que Jesús no había muerto. Los gnósticos decían que Jesús no podía, de ahí nació la herejía del patripacianismo incluso, ¿no? Entonces, Irineo va a hablar de la tradición y nos va a decir que la tradición que recibieron por los apóstoles. Pero ahora, ¿qué era lo que entendía Irineo por tradición? Y él lo dice claramente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la respuesta de Irineo a los gnósticos, que Dios realmente, o sea, el Dios no revelado para los gnósticos, era el creador de los cielos y de la tierra. Nosotros vemos que él va a usar el libro de Génesis. Cuando va a demostrar la cristología correcta, incluso él va a demostrar el evangelio de Juan. Cuando va a descartar el evangelio de Tomás y va a mencionar las 4 memorias de los apóstoles, vemos que él ya tenía un conocimiento de los 4 evangelios y que no se podía leer otro más ya para finales del siglo II. Entonces, eso era para Irineo la tradición que habían recibido por los apóstoles por las escrituras. Entonces, para Irineo la tradición no era algo oral que no había quedado escrito. Para Irineo la tradición apostólica que habían recibido era lo escrito. Por eso vemos a Irineo citando y refutando a los gnósticos con la misma escritura. Mira, sobre San Ireneo, él también creía en la tradición, sí creía en la escritura. A eso yo digo amén. Pero también digo amén a lo que voy a compartir acá. Mira, también digo amén a la parte de San Ireneo, que él creía en la tradición. Te lo leo a la letra. Como he dicho antes, la iglesia, habiendo recibido esta predicación y esta fe, aunque está diseminada por todo el mundo, la custodia. Sin embargo, como si ocupara una sola casa, asimismo cree estas cosas como si tuviera una sola alma y un solo y mismo corazón, y armoniosamente las proclama, las enseña y las transmite como si poseyeran una sola boca. Pues aunque las lenguas del mundo son diversas, sin embargo la autoridad de la tradición es una y la misma. Y ahí está la fuente. Si tú preguntas, ¿dónde está eso? Ahí está la fuente, pero aquí no termina. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea. Dice así, por eso es ciertamente necesario evitarlos, o sea, evitar a los herejes, cuidando con la mayor diligencia las cosas que pertenecen a la iglesia y aferrarse a la tradición de la verdad. Y si los apóstoles no nos hubieran dejado escritos, mira, aquí antes de seguir, de verdad me interesa explicar esto, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, Barragán. Fíjate lo que dice aquí. ¿La tradición de qué? La tradición de la verdad. Esa tradición de la verdad no es lo uno o lo otro, son las dos partes. La parte escrita y la parte oral. Si alguien me dice, compruébamelo, José, compruébame que ahí no solamente se refiere a la parte escrita, ok, sigamos leyendo. Y si los apóstoles no nos hubieran dejado escritos, ¿no sería necesario seguir el orden de la tradición que fue transmitida a aquellos a quienes ellos confiaron las iglesias? Entonces aquí nosotros vemos, y ahí está la cita, y vid significa la misma cita de la anterior, claro. ¿No? Es esta, ¿no? Claro, ok. Claro.
Entonces ahí tenemos nosotros la distinción clara. Y mira, y ahí no termina, mira, sigo. Dice aquí el mismo San Ireneo. Es posible, pues, que cada uno en cada iglesia que desee conocer la verdad contemple la tradición de los apóstoles que se ha dado a conocer en todo el mundo. Y estamos en condiciones de enumerar a los que fueron instituidos obispos por los apóstoles y sus sucesores hasta nuestros días, hombres que no supieron ni enseñaron nada de lo que estos herejes deliran. Entonces aquí habla de una tradición que está impregnada en las comunidades fundadas por los apóstoles. Y luego continúa, dice, pero ya que sería demasiado largo enumerar en un volumen como este las sucesiones de todas las iglesias, confundiremos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por autosatisfacción o por vanagloria o por ceguera y mala opinión, se reúnen de otra manera que donde es apropiado, señalando aquí las sucesiones de los obispos de la más grande y antigua iglesia conocida por todos, fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo. Esa iglesia que tiene la tradición y la fe que llega hasta nosotros después de haber sido anunciada haber sido anunciada a los hombres por los apóstoles. Y mira lo que dice: con esta iglesia, a causa de su origen superior, deben de estar de acuerdo todas las iglesias, es decir, todos los fieles del mundo entero, y en ella, donde los fieles de todas partes han conservado la tradición apostólica. Y mira, aquí me voy a detener, pero todo lo que sigue abajo, Salvador, todo es del magisterio. Nada más hasta ahorita te leí puro de la tradición. Entonces, yo sí estoy de acuerdo cuando tú dices que para San Ireneo tradición es la Biblia. Yo digo, amén, claro que sí, súper reque contra amén. Pero como acabamos de ver, no solo la parte escrita, no solamente lo que se enseñó por escrito, sino lo que los apóstoles, como dice aquí, dejaron en todas las iglesias y que se va pasando, como dice ahí, por la sucesión. Y no me quiero salir del tema, porque yo sé que no estamos hablando acá del Papa ni de Roma, pero por ahí también lo mencionaba. Como hemos visto, para Ireneo, tradición, como dices tú, es la Biblia, sí, pero no solo la Biblia, también la enseñanza oral de los apóstoles que dejaron en todas las comunidades. Si lo queremos resumir de forma esencial, sola escritura reclama la singularidad de infalibilidad. Obviamente van a haber algunos aspectos a debatir sobre el tema del término infalibilidad, pero al menos en el sentido estricto de lo que podemos entender infalibilidad, ambas partes, la sola escritura reclama singularidad infalible. Te lo puedo presentar en forma de silogismo. Dentro del cristianismo existen o podemos proponer tres formas de autoridad: lo que sería la escritura, la tradición y el magisterio. Mi segunda premisa sería de que la escritura es infalible. Mi tercera premisa sería de que la tradición y el magisterio son falibles. Y mi conclusión a estas premisas sería de que solo la escritura es infalible. Ergo, de aquí se desprende todo lo que sería el equivalente o el desglose del principio de que solamente la escritura, al ser infalible, es regla suprema y última de fe, es árbitro en cuanto a cuestiones de fe y moral y bueno, todo lo concerniente. Muy bien. Bueno, ¿tú crees que esta enseñanza la puedes ver presente operando en las páginas del Nuevo Testamento? Sí, creo que incluso fue parte del debate que tuve con Santiago Alarcón. Yo creo que el judaísmo, aunque no de forma teórica, al menos sí fáctica, asumían el principio de sola escritura y asimismo los apóstoles, la iglesia primitiva, lo asumían. Una cosa es enseñar, otra cosa es asumir. Entonces creo de que como tal el principio se asumía dentro del judaísmo primitivo, el judaísmo del primer siglo y el cristianismo primitivo. Muy bien. Pero ¿qué tal acerca de los cristianos? Porque vamos a enfocarnos en lo que es ya, digamos, el tiempo de la plenitud, el tiempo en que ya vino el Mesías. Cuando uno va y se asoma por la ventana del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que uno puede ver? Uno puede ver una comunidad de creyentes operando con la idea de que lo único infalible es la Escritura, o uno podría ver más bien una comunidad de creyentes donde ciertamente tienen la Escritura como inspirada, pero también tienen palabra de Dios siendo enseñada de manera oral por aquellos que Jesús envió cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas.
Entonces, ¿qué veríamos? ¿Una comunidad diciendo que solamente lo escrito? ¿O más bien veríamos una comunidad teniendo lo escrito, teniendo la enseñanza oral de los apóstoles y teniendo la seguridad que este magisterio, que este cuerpo de maestros les están enseñando verdad y no una verdad mezclada con errores? Porque yo propongo eso, yo propongo lo último, que en el Nuevo Testamento vemos el modelo católico, por así decirlo, o el paradigma, la manera de hacer las cosas como la iglesia lo hace hasta el día de hoy. Tienes la escritura, tienes la enseñanza oral que le da sentido a la escritura y tienes un cuerpo de maestros que te enseñan con una libertad, perdón, no es libertad, con una ausencia de error, no es una verdad mezclada con error. Entonces, yo veo claramente en el Nuevo Testamento este modelo. ¿O tú ves algo distinto, Cristian? Claro, hay que entender varios aspectos, mi estimado Plasencia, José. Bueno, hay que distinguir de qué palabra de Dios en sí se refiere a la fuente, ¿cierto? Cuando hablamos de revelación, hablamos de una fuente como tal. Ahora, obviamente van a haber unos mediadores. Estos mediadores la pueden comunicar de forma verbal o también escrita. Entonces, el medio de comunicación no es equivalente a la fuente. Una cosa es la fuente y otra cosa es el medio de transmitirse estas verdades de fe. Realmente yo creo y estaría comprometido con que, ojo, una cosa sería el acto y otra cosa la potencia. No creo de que la iglesia en sí, en acto, haya enseñado error, pero al menos en potencia podían enseñar error. Existe la posibilidad de que se hayan equivocado y dado de que solamente la escritura es infalible, estas personas, a pesar de gozar de la dirección, de la guía del Espíritu Santo, podían errar. Es lo que considero yo y, bueno, podríamos considerar algunos pasajes bíblicos para ahondar en este tema. Esa parte sí no estaría de acuerdo, Cristian, cuando dices que aún con la asistencia del Espíritu Santo pudieron haber errado. Yo más bien creo que precisamente por la asistencia del Espíritu Santo es que no han errado. Ahí es donde yo veo que sí nos separamos. Porque, por ejemplo, mira, ¿cuántos libros de Nuevo Testamento aceptas? 27. Muy bien. ¿Y tú crees que esa decisión de confirmar 27 libros para todos los fieles pudo o puede ser algo erróneo? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de canon, hablamos de hipótesis canónica. Realmente el canon es un trabajo realmente humano. Obviamente no desconfiamos de la providencia divina dirigiéndonos, pero realmente es un trabajo humano, la definición canónica. Okay. Pero entonces no puedes tener certeza de que son 27 y estos 27 libros en el Nuevo Testamento. No, realmente no, certeza no, pero sí certidumbre. Creo que la comparación más fácil para explicarte esto sería hablar de la existencia de Dios. Dado de que tú eres un ser falible, tú no tienes certeza epistémica de la existencia de Dios, pero tienes muy buenas razones para creer en Dios. Del mismo modo, yo no tengo certeza para creer de que esos 27 libros exclusivamente ellos son palabra de Dios, pero tengo muy buenas razones para creerlo, apelando a la tradición, la razón, la experiencia, todos esos elementos. Esto me generarían certidumbre, no certeza epistémica, pero certidumbre. Creo que eso sería suficiente. Sí, si solo considera los fenómenos naturales, tienes toda la razón. Si yo fuese, no sé, cualquier persona aparte de cristiano, yo diría amén, pero soy cristiano. Y nosotros, aparte de los fenómenos naturales que nos rodean, nosotros creemos en el evento sobrenatural. Es decir, Dios se ha dado a conocer a los hombres, Dios se revela a sí mismo. Entonces, como cristianos, como creyentes, no podemos simplemente limitarnos al plano de lo natural y olvidarnos de que verdaderamente Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, y este Dios revelado y manifestado es aquel que ha dado la asistencia del Espíritu Santo para que la doctrina se enseñe a todas las naciones sin error, sin mezcla de error, al menos que estemos preparados para decir que simple y sencillamente no aceptamos esta asistencia del Espíritu Santo como la prometió Jesucristo. El problema con eso es que dejaríamos de ser cristianos. ¿Tú estarías preparado para hacer esa afirmación? Claro, por supuesto. O sea, mi compromiso realmente es con la infalibilidad de la escritura. O sea, para mí está abierta la posibilidad del error. Realmente la autoridad recae sobre el contenido, no sobre los quienes transmiten este contenido. Realmente el infalible es Dios y por medio de la inspiración podemos hablar o reconocer en la escritura esta infalibilidad y lo demás. Los seres humanos creo que son falibles y propensos al error. Entonces, sí estaría comprometido con esto. Creo que no se constituye en un problema como tal.
De hecho, sí, porque estás dudando de Dios, estás dudando de la misma palabra de Dios. Aún si solo te aferras a la parte escrita, aún tienes problemas, porque en la parte escrita tenemos a este Dios prometiendo, haciendo una promesa de que Él asistiría a su iglesia para enseñar todas las cosas a todas las naciones. Entonces, yo no veo cómo por un lado puedas poner en tela de juicio el cumplimiento de esta promesa y al mismo tiempo puedas decir que sigues siendo un cristiano. Yo ahí sí veo que tienes un problema, y es un problema fuerte, porque Mira, entonces, mi estimado José, creo que realmente es una cuestión realmente semántica. Que el Espíritu Santo asista, guía a la iglesia, es algo que podemos aceptar, pero el alcance de este acompañamiento, de esta asistencia, de esta guía, no creo que se corresponda con lo que tiene en la idea el católico. Yo creo que, al igual que lo dice Pablo, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero esa guía no garantiza de que yo sea un ser infalible. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero el hecho de que seamos guiados por el Espíritu de Dios no nos hace gozar de este tipo de carisma de infalibilidad, de inerrancia. O sea, realmente yo creo que en la providencia divina y en sus planes perfectos, Dios es capaz de llevar una iglesia falible a cumplir sus propósitos infalibles. Creo que eso sí no se constituye en un problema, y creo que realmente es la cosmovisión que en su momento tuvieron los judíos y heredan el cristianismo del primer siglo. Cristian, pero sí hay un problema, porque tú hablas de que puedes aceptar que Dios es infalible, pero no se sigue que el agente o el mediador, en este caso la iglesia, también tenga que ejercer o enseñar con la misma infalibilidad. La respuesta es que sí, porque recuerda que entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, hay un agente, hay un mediador, a saber, la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve que alguien diga que Dios es infalible, que es perfecto y que en Él no hay error, cuando bajas al siguiente grado, porque estamos hablando del cielo a la tierra? ¿Cómo nos llega la revelación? ¿Cuál es la revelación? Pero Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y ahí es donde entra el papel de la iglesia. Y esta iglesia, humanamente hablando, no podría lograrlo. Por eso Jesucristo se adelantó y prometió la asistencia del Espíritu Santo para enseñar la verdad a todas las naciones. Y no es una verdad mezclada con error, o no es una verdad que bien pudiera ser de otra manera. Entonces ya estaríamos cayendo en una especie de un relativismo. Yo te ponía un ejemplo concreto, los 27 libros del Nuevo Testamento. Tú dices que bien puede ser que no sean 27. Me imagino que estás dando a entender que pueden ser más, pueden ser menos. De hecho, Martín Lutero, él no aceptaba los 27. Él rechazaba la inspiración de varios libros del Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde ya estarías cayendo en un relativismo. Ya no tienes realmente un fundamento sólido para estar seguro de que lo que crees en verdad no tiene mezcla de error. Mira, te pregunto, mi estimado José, todo el cristianismo se sostiene sobre la premisa de que Dios existe. Tú no puedes apelar a la autoridad infalible del magisterio para sostener de que Dios existe, porque sería razonar en forma circular. Porque, pues, para que algo sea infalible, se asume primero que existe un ser infalible que le haga participar de esa infalibilidad. El hecho de que tú no tengas la capacidad de garantizar con certeza epistémica de que Dios existe, eso no te deja, tiene una especie de nihilismo desde el cual tú no puedes creer o desarrollar una teología. Es más, hay que entender de que la revelación divina se viene dando ya desde su primer momento en el pueblo judío. El 85% de lo que hoy llamamos Biblia ya estaba presente al menos en el judaísmo del tiempo de Jesús. Entonces acá tenemos un buen ejemplo de cómo Dios entrega una palabra infalible a un pueblo falible, y eso no hizo que esta comunidad cayera en una especie como de nihilismo o lo convirtiera en una especie como de no pueblo de Dios. O sea, realmente las promesas son las que garantizan, las promesas divinas de Cristo son las, o de Dios en el Antiguo Testamento, por supuesto, son las que garantizan realmente de que todo se va a cumplir conforme a sus propósitos, independientemente de que la gente que transmita sus verdades sean falibles. Pues de hecho eso es lo que acabo de decir. Basándonos en la promesa de Jesucristo, es que nosotros podemos confiar que no estamos creyendo algo que pudiera ser erróneo. Vas a notar que le bajé a tu micrófono porque estaba, ¿cuál es la palabra? Estaba... Saturando, perdón. Sí, lo tenías en 200 y lo bajé.
Dale, para que perfecto. sepas. Muy bien, entonces, pues ahí acabas de probar mi punto. Nosotros sí podemos estar seguros que lo que creemos es la verdad, porque la iglesia, más allá de que tiene una parte humana, que ahí es donde entra toda la fenomenología de la que tú hablabas, pero yo te dije, sí, pero no solamente te enfoques al plano natural. Acuérdate que estamos lidiando con lo sobrenatural. Estamos lidiando con una revelación divina. Y parte de esta revelación divina no solamente son las doctrinas entregadas o el depósito entregado, sino también es una asistencia prometida para que esta iglesia pueda comunicar no solamente a la generación del Nuevo Testamento, sino pueda comunicar a todas las generaciones. Obviamente ahí entran los sucesores de los apóstoles, la verdad de Jesucristo sin ser adulterada, sin una mezcla de error. Por eso los católicos creemos que la iglesia en su magisterio, al momento de enseñar la moral y la doctrina, es asistida por el Espíritu Santo. Al principio sonaste como que lo estabas negando, pero lo último que dijiste, pues es una confirmación. Confiamos en las promesas de Dios, pero entonces parece ser que ahí sí estás de acuerdo conmigo. No creo que las promesas se entiendan de esa manera. O sea, realmente yo creo que Dios en su omnipotencia y obviamente dentro de su providencia tiene un plan y un proyecto trazado para cumplir sus propósitos. Pero como te lo digo yo, esos propósitos se van a cumplir independientemente de la falibilidad de la iglesia. O sea, realmente los únicos elementos que podemos reconocer como infalibles dentro de la iglesia son la escritura y por supuesto el Espíritu Santo que es Dios. Entonces, no se sigue de que para que se garantice el cumplimiento de estas promesas divinas se deba apelar a una especie de autoridad infalible o a un magisterio infalible, como te lo decía. O sea, a lo largo de los siglos, desde la fundación de la comunidad de Israel hasta la llegada del Mesías, podemos ver cómo Dios direcciona, llamando en su momento a profetas, llamando en su momento a personas particulares, pero Él de forma, digamos, providencial, logra ir llevando y dando pasos para cumplir su propósito. Entonces, la falibilidad de Israel, la falibilidad de los sacerdotes, la falibilidad del pueblo, no hizo ni imposibilitó el cumplimiento de los propósitos divinos. Asimismo se cumple en la iglesia. Sí, pero yo veo que tú entiendes cuando decimos que está la infalibilidad, como que tú se lo estás aplicando a todas las acciones y a todas las palabras de la iglesia y así no funciona. No necesitas creer que ontológicamente el magisterio son como superhombres, que tienen algo en su naturaleza que de alguna manera los hace inmunes a que nunca puedan emitir error jamás en su vida. Esa no es la infalibilidad. La infalibilidad es un carisma, es una asistencia del Espíritu Santo muy particular, muy delimitada, que tiene que ver a la hora de comunicar la enseñanza, la doctrina, la revelación divina, la palabra. Y cuando la iglesia lo hace en este sentido, nosotros podemos confiar y podemos descansar de que esta doctrina, esta enseñanza es verdadera y que no está adulterada con el error, no hay una mezcla de verdad con error. Y por eso sabemos que en la Biblia son 27 libros del Nuevo Testamento y no 28, no 24. Pero tú dijiste al principio que no, que tú admites que pueden ser más o pueden ser menos. Y ahí es donde yo te dije, entonces, ahí ya tienes un problema. José, te quiero preguntar, a ver, ¿tú crees de forma absoluta, o sea, tienes certeza epistémica de que Dios existe? Yo creo en el testimonio de la iglesia y también Pero creo en la ley sería natural. un razonamiento circular. Tú no puedes apelar a la iglesia No, para creer de que no, Dios existe. porque entonces yo te lo regreso. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees en la resurrección de Jesucristo? Yo sí, creo que hay evidencia histórica que al menos apunta hacia ello. O sea, hay autoridades legítimas como mi razón, mi experiencia, Ok, y al ok. menos, Pero entonces tu respuesta sería sí. sí, Ok, creo, pues ahí está. sí. Esa es mi respuesta. Pero yo te preguntaba por certeza epistémica. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que no necesito tener, es a lo que me referí, que no solamente puedes limitarte a los fenómenos de la esfera natural. Si tú y yo, mira, si este podcast no fuera religioso, si no fuera algo cristiano y estuviéramos hablando de de cualquier ciencia, pues sí, no tenemos que meter la revelación. De hecho, sería ridículo que en una discusión de, qué sé yo, de geografía o de ciencias sociales, comience yo a hablarte de la revelación divina. Sería ridículo. Dirías, José, por favor, limítate a aquello que puede ser comprobado
mediante el método científico, limítate a los fenómenos naturales y con toda justicia lo estarías diciendo. Pero Es que, resulta que sí es un podcast cristiano y sí claro, estamos hablando de la revelación divina. Entonces, tú me preguntabas, José, ¿tienes certeza epistémica de que Dios existe? Número uno, no necesito tener certeza epistémica. Número dos, yo te hice una pregunta. Te dije, ¿tú crees en la resurrección de Jesucristo? Y tú mismo me diste la razón cuando dijiste, sí, yo lo creo, pero no tengo certeza epistémica. Pues bienvenido a la fe cristiana. No necesitas tener una certeza que viene derivada de algún método de las pues ciencias. José, bienvenido al protestantismo. No necesitas certeza epistémica para creer en los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, ese es mi punto. Yo estoy Pero es que acá yo no apuntando propongo que de eso. forma análoga, Cristian, yo no yo propongo puedo eso. creer. Nosotros no proponemos eso, que necesitas tener certeza epistémica. Sí, Nosotros me lo lo estás que diciendo, que tú no, necesitas la certeza que da la iglesia para creer de que sí, son eso sí, 27 y no más ni pero no es menos. lo mismo, no es lo mismo hablar de una certeza epistémica como la plantean las ciencias naturales. Bueno, en ese caso sería fe, entonces sería realmente Sí, no certeza, bueno, te es dije, fe. No me puedes pero hablar de tienes razón. certeza, fe. Sí, pero fe no se sigue que no estás lidiando con la realidad, al menos que tú limites la realidad a solamente lo que puedes ver. Bueno, la verdad no sé cómo puedes hilar allí estas dos No, realidades. O sea, es o una es fe pregunta. o es certeza. Sí, pero es una pregunta. ¿Tú limitas la realidad solamente a los fenómenos de lo que puede ser percibido con los sentidos externos? No, mira, es que toda nuestra discusión gira en torno a la posibilidad de la Pero falibilidad humana. entiendo, Cristian, pero eso sería un sí o un no. No, es que creo que puedes leer entre líneas. Si realmente somos seres falibles, yo me puedo equivocar tanto en mi concepción de que Dios exista, tanto en mi concepción de que Jesús haya resucitado, tanto en mi concepción de que los 27 libros del Nuevo Testamento son el canon o parte del canon. O sea, dadas mis limitaciones como ser humano que soy, dado de que soy falible, puedo equivocarme tanto en lo uno, en lo otro y en lo otro. Y yo Y también, ¿eh? claro, tú puedes, claro, apelar en este caso a la iglesia y por supuesto te voy a dar la razón, está justificado dado de que tú estás simplemente siguiendo la cosmovisión que te propone tu iglesia. Pero yo creo que no es como muy conveniente de que tratemos de meter el dedo en la llaga y decir, mira, tú no tienes certeza o al menos no puedes justificar esa certeza esa fe que tú nos propones en cuanto al contenido del canon bíblico. Pero yo Porque te digo, tengo buenas razones y creo que sería suficiente eso que te digo. Tengo muy buenas razones para creerlo. no es suficiente. No es suficiente porque tú estás dando lugar a la posibilidad de error en aquello que tiene que ver con la revelación divina. Si estuviéramos hablando de cualquier otro conocimiento científico, sí, puedo entender, porque la ciencia tiene una de sus características que siempre se está mejorando y siempre estamos avanzando en la comprensión de los fenómenos fisiológicos, pero no estamos lidiando con eso. Estamos lidiando con algo que Dios ha revelado, a Sí, saber José, aquí mira, la iglesia. así mismo te Siendo devolvería yo la pregunta, mi estimado. O sea, Pero necesito cerrar las ideas, si no la gente no va a perdón. entender. Dale. Estamos lidiando con algo que Dios ha revelado y que Dios le ha entregado a la iglesia, lo cual se le llama el depósito de la fe, que ha sido comunicado de manera oral y de manera escrito. Pero tú dices que al no tener certeza epistémica, pues en la realidad estarías abierto a la posibilidad de que tal vez la iglesia se equivocó en su juicio cuando vino a confirmar 27 libros del Nuevo Testamento. Yo te dije, entonces tienes un problema, porque si puedes admitir la posibilidad de error para el juicio de la iglesia en cuanto al canon de la Biblia, la pregunta del $1,000,000 es esta. Entonces, ¿por qué no poner en tela de juicio prácticamente todas las cosas que enseña la iglesia y no solamente el canon de la Biblia? Esa Pues sería una buena pregunta. realmente eso es lo que propone el libre examen. O sea, realmente tenemos la libertad de poner en tela de juicio cualquier tipo de afirmación que se haga por parte del magisterio. O sea, realmente es una libertad de la cual gozamos. Por supuesto, tendrías que tener muy buenas razones para sostener cualquier tipo de duda. Sería decir, yo no creo esto porque tengo estas razones y bueno, creo que A es ver, una bastante pesada para alguna persona. pero ya te estás, tal vez no te das cuenta, Cristian, pero allí tú mismo estás, aún como cristiano desde una perspectiva protestante, te acabas de dar un tiro en el pie. Porque si tú tienes la libertad de poner en tela de juicio todo lo que enseña esta iglesia, pregunto yo, entonces tú eres la autoridad, porque si vas a poner en tela de juicio todo lo que enseña la iglesia, ya sea lo escrito o lo oral, entonces tú eres esa autoridad que ha de llegar a la conclusión de lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿O me equivoco? José, realmente no serían esas palabras, pero ¿No? realmente nuestro compromiso es con la verdad.
independientemente de cuáles sean nuestras interpretaciones de la realidad, nuestro compromiso es con la verdad. Obviamente, dado que tenemos limitaciones, pues podríamos estar equivocados o tener razón, pero sí, o sea, el libre examen, la conclusión final va a ser de que yo, dentro de mis capacidades, tengo que ser, en cierto modo, la autoridad para mí mismo, por supuesto. Sí, ahí es donde entra el subjetivismo y el relativismo, que no siempre todos lo llevan a este punto al que estás llegando. Pero yo siempre he dicho, de hecho, si vas y revisas mis videos a través de los años, siempre he dicho que la idea de la libre interpretación, paréntesis, sola escritura, si la empujas hasta sus últimas consecuencias, te puede llevar a decir las cosas como las que ya estás diciendo, ¿no? Que al último el sujeto, el individuo, es el que prácticamente determina qué es verdad y qué no es verdad. Y eso es problemático. No, mi estimado, creo que no. En esa parte no estaría de acuerdo contigo. El sujeto determina qué creer como verdadero y qué no. Realmente no existen dos verdades. Es algo muy distinto. O sea, realmente no creo que sea relativismo. Relativismo es decir de que A es verdad y no A es verdad. No, realmente cada persona dentro de su libertad puede decidir creer que es verdad y no. Obviamente apelando a su buen juicio y a su compromiso con la verdad. Eso sería algo muy distinto. Y eso me daría pie casualmente a lo que estamos dialogando, el tema de la sola escritura, porque casualmente esta cosmovisión que estoy proponiendo yo es la cosmovisión que sostenía el judaísmo del primer siglo. Acá tenemos comunidades como los fariseos y los saduceos que dentro de su libertad, de su libre examen, sostenían posturas teológicas distintas, pero eso no lo limitaba para gozar en cierto modo del reconocimiento singular de la escritura y de gozar en cierto modo de una autoridad al menos compartida, que sería la cosmovisión protestante. Sí, esto lo que dijiste antes de la última afirmación, cuando dices que no estás de acuerdo conmigo, cuando te digo que al final, bajo el paradigma de sola escritura, libre interpretación, el individuo termina determinando lo que es verdad y lo que no es verdad. Y tú objetabas, y aquí cito a la letra, decías, no, mi estimado, lo que yo digo es que el individuo determina qué creer como verdad y qué no creer como verdad. Y entre líneas yo decía, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Cuando yo decía que el individuo al final, con la libre interpretación, termina determinando lo que es verdad o no es verdad, me estoy refiriendo precisamente a lo que tú dijiste. El individuo determina qué creer como verdad y qué no creer como verdad. No hay diferencia sustancial. Estamos hablando de la misma, estamos hablando de la misma realidad. Sí, porque tú eres pentecostal y tú has decidido creer. Te pongo un ejemplo. Sí, yo sé, pero termino la idea para cerrar. Tú como pentecostal has decidido creer en un número específico de doctrinas, mientras que puedo traer a la mesa a un anglicano o a un luterano y él como individuo, siguiendo el mismo paradigma de sola escritura, ha decidido creer como verdad doctrinas que si las comparamos en una tabla de comparación, no son las mismas cosas. Y a eso me refiero cuando hablo de relativismo. Si no es relativismo, la pregunta es entonces, ¿por qué no creen igual? Claro, es que esa es la diferencia fundamental. El acto de creer significa de que yo debo estar abierto a nueva evidencia. O sea, por eso digo yo, no se puede confundir determinar con creer. O sea, si tú determinas creer que lo que diga el magisterio es verdad, el hecho de determinar eso significa que aunque yo te diera la mejor evidencia de que el magisterio está equivocado y está errado, esa determinación no te va a hacer cambiar, aunque yo te dé la mejor evidencia. Pero si yo te digo, yo determiné creer de que el magisterio es infalible, creo que ese creer hace de que tú estés abierto a la posibilidad de que si te otorgan muy buena evidencia, podrías estar en la posibilidad de cambiar de opinión. Creo que esa sería la forma de matizar la diferencia entre determinar y determinar creer. No sé si me hago entender con esto, mi estimado. Sí, pero al final lo que el individuo determina creer o no creer es aquello que la iglesia propone. ¿Me explico? Aquí la parte que yo veo que quizás no la estás viendo con la claridad que me gustaría que la vieras, es que la iglesia propone lo que ha de ser recibido como objeto de fe. Y ahí es donde entra en la parte del recipiente, el receptor, es donde entra lo que tú dices, que uno va a tomar una decisión si recibes esto que se te propone o no lo recibes. En ese sentido tendrías razón, pero lo que tú decías no se limita a solamente tomar la decisión si recibes o no recibes aquello que se te propone creer
por parte de la iglesia. Tú fuiste más lejos. Tú hablas acerca de que uno va a investigar y al final, si lo que uno concluye y a lo que uno arriba es distinto a lo propuesto por la iglesia, uno tiene toda la legitimidad o uno tiene toda uno puede estar respaldado para creerlo, independientemente de que no es lo que la iglesia propone. Entonces, yo veo ahí ese punto. Tú te limitaste a decir, sí, es que el individuo, José, es el que tiene que tomar una decisión. En un momento del tiempo, el individuo va a decir sí o no. El individuo puede responder abriéndose a esto que se le propone o cerrándose y decir, no, no. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Pero donde no estamos de acuerdo es cuando yo te digo que lo revelado es aquello que le fue entregado a la iglesia y es aquello que la iglesia propone. Por eso Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahora, esta iglesia, en cumplimiento a esto, va y delante del individuo propone aquello que Cristo le entregó. Y el individuo tiene la responsabilidad de recibirlo o no recibirlo, pero no tiene la libertad de creer algo distinto y todavía pensar que está creyendo la verdad. Adelante. Bueno, mi estimado, es que ese es el problema. O sea, realmente la discusión no es si la iglesia tiene la función de proponer esas verdades que le han sido entregadas en su momento. La discusión acá es que si esta iglesia, este medio de comunicación puede errar en el proceso. Porque es que ese es el principio de la escritura. Solo la escritura es infalible. La iglesia, la tradición, el magisterio, bueno, todos estos elementos pueden ser falibles en el proceso de comunicar estas verdades de fe. Entonces, realmente deberíamos enfocarnos en dialogar. Si en el primer siglo, en la comunidad naciente de cristianos, estaba al menos asumido de forma tácita esta verdad del principio de la escritura. Por eso te digo yo, puedo proponerte algunos versículos para considerar y al menos mirar de que en la mentalidad de algunos apóstoles estaba la posibilidad de que ellos cerraran, porque realmente es el tema de discusión. Sí, es que yo no creo que haya polémica que si los seres humanos tienen potencial para errar o no errar. Eso está totalmente fuera de discusión. La respuesta es claro, por supuesto que tienen el potencial para errar. Si no, no tendría sentido cuando escuchamos hablar de una asistencia prometida del Espíritu Santo precisamente para solucionar el problema en el que estamos metidos, a saber que erramos, somos imperfectos. De hecho, tu punto simplemente viene a probar la necesidad de una intervención divina precisamente porque somos falibles, precisamente porque fallamos, precisamente porque no tenemos la capacidad para hacerlo de manera perfecta, al menos que intervenga Dios de alguna manera, como tal vez es aquello que encontramos en la misma Sagrada Escritura, donde Jesús promete esta asistencia. Entonces tú tienes razón. Aquí tienes razón cuando dices que la polémica que tenemos en este momento es si esta iglesia pudiera llegar a comunicar las verdades sin mezcla de error. Tú como protestante, tú respondes que sí puede errar. Y yo como católico digo, sí puede errar, al menos que Dios intervenga. Y nosotros creemos que sí ha intervenido. Si alguien me dijera, José, ¿pero por qué crees eso? Lo creo porque Jesús lo prometió. Al menos que alguien diga, es que yo no creo que Jesús prometió eso. Entonces, ¿qué hacemos con los diferentes pasajes que vemos en la Sagrada Escritura? Cuando Él dijo, ustedes están tristes porque yo me voy, pero yo os enviaré a otro consolador, al Paracleto, el Paraclito. Dice, y Él les recordará todas las cosas que os he hablado. Y también agregó algo más. Dijo, y Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. Ahora, esto es desde el punto de vista de la promesa de Jesús. Pero simplemente usemos el sentido común. Usemos el sentido común. Si uno dice, no me convence esto, no me convence. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que nada de lo que enseña la iglesia, ya sea de manera escrita en el Nuevo Testamento o en la tradición y que está plasmado en los documentos de los concilios, realmente nada es confiable, porque todo puede estar mezclado con error. ¿Y cómo puedo identificar cuáles cosas sí son verdades, cuáles cosas no son verdades? Eso a mí me estaría llevando simplemente realmente a un derrotismo, a un desilusionarme y realmente a una depresión, porque no puedo estar seguro de qué partes que enseña la iglesia son verdades y qué partes que enseña la iglesia son errores. La iglesia católica cree que el poder de Dios es lo que preserva la escritura.
Y también ese mismo poder de Dios preserva aquello que no quedó plasmado en la escritura. No es lo uno o lo otro, creemos las dos cosas. Pero veo la posición que tienes, Asaf, como que está limitando la asistencia del Espíritu Santo a solo lo escrito y a solo el primer siglo. Mientras que la posición católica no la limita a solo lo escrito y tampoco la limita a solo el primer siglo. Se extiende a lo largo y ancho de la historia. Suponiendo que yo te conceda eso, ¿qué sector de la iglesia histórica o de las iglesias históricas hoy tiene ese contenido? Aquellos que están unidos al sucesor de San Pedro, a quienes se le entregaron las llaves. Ve, y de nuevo vamos a lo mismo, y vos pegás un salto de 5 siglos, 6, 7, 10 siglos, que esa iglesia primitiva que ustedes están hoy apelando no lo creía. Pero ese es el caso, que tú dices que no lo creían, pero si está en el mismo evangelio de Mateo. Esa es la interpretación que vino más tarde, José. Vamos a suponer, con tal de estar argumentando, que la interpretación católica que tú dices que es tardía es falsa, no se sostiene, no es verdad. Ahora yo te pregunto, Gabriel, ¿cuál es entonces la interpretación de Mateo 16, 18 cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? ¿Cuál es la interpretación correcta si la interpretación de Roma es errónea? Y ni siquiera la interpretación de los padres es uniforme, José. ¿Cómo te podría yo decirte, esta es Gabriel, infinita? ¿sería justo que yo dijese que no está seguro sobre la interpretación? ¿Sería justo? ¿Sería una descripción correcta sobre Gabriel Asaf? Que no está seguro sobre cómo interpretar. Podría tranquilamente, y podría fijarme en uno de los padres de la iglesia, o en 10 o en 20, porque no es uniforme la interpretación. Bueno, entonces ahí, al rechazar la postura católica, te quedas sin postura. Como yo estoy viendo, te estás quedando sin postura. Más allá de que tú digas que hay postura diferentes... católica, la postura católica romana, ¿a qué padre de la iglesia apela como tradición? Es que la postura de la Iglesia Católica no se defiende o no se fundamenta en un dicho o en un escrito de un determinado padre de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene en su seno un entendimiento. Ahora, es cierto, este entendimiento se refleja en la literatura patrística, pero al final del día, cuando queremos definir para el resto de los fieles, se hacen concilios. Y en concilios es como se ha especificado que esa entrega de las llaves no solamente es un honor, una mención honorífica, sino que es un liderazgo. ¿Qué concilio ecuménico fijó eso, José? Ya así en su manera última, en 1870, en el Concilio Vaticano. En su manera última. Pero si tú revisas la historia, te vas a dar cuenta que no se lo sacaron de la manga. Pero porque ustedes ya lo tienen al obispo de Roma como cabeza. Eso no pasó en el Canon 28. No, pero siempre estuvo. Mostrámelo. Yo te voy a dar obviamente en este espacio no podemos nosotros, eso requeriría que nos sentáramos unas 2-3 horas para estar hablando de patrística, pero lo que te puedo decir es que el obispo de Roma, como dices, o el papa, siempre estuvo, no es algo que vino hasta el siglo XIX. Yo te doy esta cita cortita nomás y de ahí le doy lugar a Santi. Mira, es la época de cuando el obispo Teófilo había excomulgado y exiliado a Crisóstomo. Dice acá, Juan denunció los hechos en una carta al obispo de Roma, Inocencio I, pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cúcusa, en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía poder ya para ayudarlo. Es correcto. No se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. Y esto está tomado de Benedicto. Es correcto. Y todos los católicos dijeron amén, porque lo que acabas de decir lo creemos todos los católicos. Pero creo que lo que voy a decir te puede ayudar un poco. Creo que una vez en un diálogo que tuviste, vi que Hugo también te tocó el tema, pero una vez más, la razón por la que no pudo ayudarle es porque había la interferencia de un príncipe, de un gobernante secular. Pero mira, si tú me dices, José, no me convence, dame algo para que me puedas convencer. Ahí te va. Pregunto yo, ¿por qué Juan estaría enviando o estaría pidiendo auxilio al obispo de Roma si se supone que, según tu interpretación, el obispo de Roma no podía hacer nada porque supuestamente no tiene jurisdicción universal? La pregunta del $1.000.000 es esa. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esté pidiendo ayuda a un obispo de Roma que, en primer lugar, ni tiene jurisdicción? Entonces, ahí al menos debería decir, bueno, me lo llevo de tarea, déjate lo investigo,
Pero al menos ya podemos ¿Por qué no pudo hacer nada? ¿Por qué no pudo celebrarlo si realmente tuvo esa autoridad? Porque había un príncipe impidiendo esto, pero te voy a decir algo. Esto ha sucedido varias veces y yo sé que te gusta la historia. Yo sé que tarde que temprano tú lo vas a ver. Varias veces el Papa ha sido impedido. Por ejemplo, en Nicaragua, el día de hoy. En Nicaragua, ahorita hay un príncipe que está estorbando el funcionamiento José, normal. esto era un asunto eclesiástico. Cierro y te paso la palabra. Ahorita en Nicaragua, incluso en China, hay príncipes que están impidiendo el funcionamiento natural del liderazgo de la iglesia, en este caso del Papa. Y la iglesia siempre ha estado lidiando con príncipes o con emperadores que han interferido, pero no se sigue que no haya un liderazgo o no se sigue que no haya una cabeza, en este caso el Papa. Perfecto, José. Podemos nosotros apuntar con el dedo y decir, mira, esto dijo Lucas, esto dijo Mateo, esto dijo Pablo, te lo puedo citar, hasta tengo un sistema numérico para indicarte en qué porción de la carta, el capítulo 2, el capítulo 6. Sí, o sea, yo puedo ver, si a eso te refieres, que puedes dirigir a un ser humano a una porción de una carta y decirle, esto es lo que dijo Pablo. Sí, yo puedo entender eso y yo creo que eso es de gran ayuda para todos, protestantes y católicos. Podemos decir, Pablo dijo en Romanos 13 esto y esto. Sí, sin embargo, hay aspectos vinculantes a esas cosas que sí están de manera explícita en la Biblia, que no quedaron plasmados en la Biblia, pero que sí están en la vida de la iglesia, en la vivencia de la iglesia por los obispos y se ha ido transmitiendo. Y cuando surgieron controversias y se juntaron, no solamente trajeron las páginas de la Biblia, sino que también trajeron a la mesa aquello que fue comunicado en las iglesias por los obispos y que le daba sentido, que le daba, lo voy a decir de esta manera, Gabriel, lo hago rápido para no demorarme demasiado. El Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es como una habitación a la cual entras y vas a encontrar que hay muebles, hay una cama, hay un ropero, hay diferentes muebles y ahí está todo. Tú puedes decir, es que ahí está todo, Plasencia. Entras a la habitación y ahí está todo. Y yo te respondo, sí, pero la tradición es como el encendedor, como ese switch, ese encendedor que ilumina la habitación y te permite ver detalles de las mismas cosas que sí están en el Nuevo Testamento, pero la tradición te ilumina y te permite comprender aspectos que cuando tenías la luz apagada de la habitación no veías. Tú veías un ropero, pero no te dabas cuenta que el color era caoba y que tenía un diseño colonial, pero cuando encendiste la luz, dices, mira, el ropero que siempre vi. Yo siempre supe que el ropero estaba ahí, pero no había visto el color, no había visto el diseño. Y ahora que encendí la luz de la tradición, la habitación está iluminada. Entonces, tanto la tradición como la escritura trabajan con el mismo cuerpo doctrinal, solo que la tradición nos ilumina y nos permite entender detalles vinculantes a las doctrinas que sí es cierto, las tienes en la Biblia, pero no están todos los detalles. Y eso es en lo que ha ayudado. Si alguno dijera, José, suena creativa tu explicación, José, pero ¿no será que te la estás inventando? Yo respondo bien sencillo, no, porque si vas a los concilios, así es como funcionó. Se trabajaban con las mismas doctrinas, pero había polémicas y controversias con el sentido, cómo entenderla, exactamente cómo explicarla. Cristo tiene una voluntad, tiene dos, una naturaleza o tiene dos, la Trinidad, quién procede de quién, todo este tipo de cosas, la tradición iluminó y le dio el sentido a las doctrinas que ya todos creíamos y que sí es cierto, están presentes en el Nuevo Testamento. No sé cómo ves, si quieres que escuchemos un poco más o quieres preguntar algo sobre lo que dije. Sí, no, me surgen dos cosas y de ahí sigamos escuchando. Dos cosas me surgen a medida que te voy escuchando. Una, que el Salmo 119, 115 o 105, no recuerdo, dice que lo que ilumina es la palabra, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi caminar. No se le atribuye eso a ninguna tradición. Y por otro lado, lo que está plasmado en la Dei Verbum, y creo que es el numeral 86 del Catecismo, que es que el magisterio no está por encima de la palabra, sino a su servicio. Entonces me surgen esas dos cosas, porque me hace ruido lo que vos estás diciendo. Sí. El ejemplo está bueno, pero me hace mucho ruido que la escritura no va acorde a eso, y ni siquiera que el catecismo tampoco. No sé qué podés repetir eso.
Sí, buenas observaciones. Sí, sobre el magisterio tienes razón. Lo leo. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve. Uno pregunta, ¿y cómo la sirve José ese magisterio? ¿Para qué me sirve el magisterio? La sirve enseñando solo lo que ha sido transmitido, escuchándola devotamente, guardándola escrupulosamente y explicándola fielmente. Entonces sí, ahí estamos en la misma página. Sobre la primera pregunta, la primera observación que hacías, yo respondería de la siguiente manera. Sí, sí hay algo más aparte de la ley de Dios que ilumina nuestro sendero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al asistirnos, de acuerdo a lo que Jesucristo prometió, sí ilumina nuestro entendimiento, hablando de todos los fieles en general, pero no solo eso. Cristo le prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo haría dos cosas. Número uno, les iba a recordar todas las cosas que Jesús les enseñó en su ministerio público. Número dos, les dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Y eso lo vemos en cumplimiento cuando se venían los retos con los gnósticos, con los montanistas, con los donatistas, con los arrianos, y así sucesivamente vemos la iluminación del Espíritu Santo que va guiando. Entonces sí, aparte de la palabra o la ley, porque en el Salmo 119 se habla de la ley que alumbra nuestro sendero, pero también el Espíritu Santo alumbra con el entendimiento y guiando a la iglesia de Cristo a través de los siglos. ¿En qué documentos eclesiásticos podemos ver reflejada lo que es la tradición? Y la respuesta sencilla serían los documentos de los concilios. En los documentos de los concilios, cada vez que ha habido polémicas y controversias sobre algunos puntos muy finos sobre determinada doctrina que sí está en la Biblia, lo repito una vez más, cada vez que ha habido polémicas y controversias sobre algunos puntos finos, algunos puntitos muy finos de doctrinas, escucha aquí, de doctrinas que sí están en la Biblia, pero en concilio, echando mano de la tradición y de la Sagrada Escritura, la Iglesia ha puesto fin a estas controversias. Ahora, cuando digo fin, no significa que después del concilio ya no hubo detractores o ya no hubo personas errando, a pesar de que la Iglesia ya había dado una definición formal. Entonces, en los documentos de los concilios, nosotros vemos cómo la escritura y la tradición trabajan juntas, apuntando hacia un mismo objetivo, es decir, interactuando con el mismo cuerpo doctrinal, con las mismas doctrinas, tanto lo escrito, tanto el papel y la tinta, como aquello que está en las iglesias por la sucesión apostólica, trabajan con el mismo cuerpo doctrinal. No es que la Biblia tiene 50% de doctrinas y la tradición tiene el otro 50% de doctrinas. Muchos creen de esa manera, por eso cuando interactúan con los católicos, les piden que, a ver, dame las otras doctrinas que no están en la Biblia, pero que supuestamente ustedes católicos están en la tradición. Y ahí es donde uno les tiene que explicar, no es que tienes el 50% de doctrinas en la Biblia y el otro 50% de doctrinas en la tradición. Tanto la Biblia como la tradición, las dos están interactuando con el mismo depósito. Si yo les preguntara, hermanos católicos, ¿cuántos depósitos de la fe tenemos? Todos responderían, uno, es un solo depósito. Muy bien, perfecto. Ahora, este depósito, ¿cómo ha sido comunicado a través de la historia? La respuesta católica es de manera oral y de manera escrita. Y cuando ha habido polémicas y controversias sobre algunas doctrinas que las vemos en la Biblia, pero que hay detalles que no están explícitos en la Biblia, ¿cómo se ha resuelto, hermanos? Van a responder con escritura y con tradición, con el magisterio, como aquel que es asistido por el Espíritu Santo, según la promesa de Jesucristo, para enseñar. Y se han hecho unas formulaciones, unas definiciones, es lo que llamamos la dogmática, y eso es lo que le va dando una forma y le va dando un cuerpo a la doctrina católica. Entonces, así es como funciona, no solamente con la Biblia.